Buenas tardes, público en general. El día de hoy, los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela Profesional de Medicina Humana vienen a presentar el tema enzimas, que es características, estructura, funciones y tipos. Este tema va a ser presentado para el curso Bases Moleculares 2. Los docentes a cargo vendrían a ser el doctor Elvis Peralta y la doctora Ana Rejas. Somos del aula MB, del grupo 1, subgrupo 2. Estamos conformados por la alumna Cruzado Barrientos Alicia, el alumno Melgar Velázquez Sebastián y su presentadora Guamanicu P. Solange. Este tema de enzima es muy importante para nuestra carrera y para así obtener un poco más de conocimiento sobre este tema. Nosotros le dedicamos este trabajo a nuestros padres por apoyarnos y estar ahí en esa gran etapa. También a los docentes por también apoyarnos y forjarnos para un buen futuro y ser unos excelentes médicos. Un breve resumen, puedo decir que las enzimas son unas proteínas complejas que producen un cambio químico en todas las partes del cuerpo. Las enzimas son polímeros biológicos, son moléculas grandes que catalizan las reacciones químicas. Dirán, ¿qué es catalizar? Catalizar es acelerar. Una reacción sin enzimas sería lenta. En cambio, una reacción con enzima es más acelerado. Como ya sabemos, nuestro ser vivo requieren de reacciones rápidas. Aquí la mayoría de enzimas van a terminar con el sufijo asa. Por ejemplo, la lipasa, proteasa. Aquí tenemos un ejemplo de una proteína grande, en la cual cuando se junta con la enzima, se va a degradar. Se va a degradar y se va a formar en una estructura más simple, no como los aminoácidos. Aquí tenemos una molécula lipídica, en la cual también cuando se junta con una enzima, se va a obtener un elemento más simple, ¿no? Se va a formar lo que son el ácido graso o el glicerol. En la estructura tenemos lo que es la apoenzima. Aquí la apoenzima solo se va a denominar así la parte proteica de la enzima, pero esta aquí no va a ser activa. En el cofactor va a ser la parte no proteica de la enzima, ¿ya? Y aquí la apoenzima va a necesitar del cofactor para recién poder ser activa. En el grupo prostético va a ser algo similar con el cofactor, pero esto va a estar bien unido a lo que es la apoenzima. En el holoenzima va a ser la parte de la enzima activa. La parte de la enzima activa y va a estar unido sí o sí con una apoenzima y un cofactor o un grupo prostético. Aquí podemos ver cómo la enzima va a tener un lugar específico denominado el sitio activo, ¿no? El cual va a unir un sustrato con la enzima, como podemos observar aquí. Eso va a ser la primera etapa de la reacción. Aquí podemos ver al siguiente cómo la enzima y el sustrato ya están unidos. Esto se le va a llamar la estructura enzima-sustrato. Aquí al otro lado podemos ver cómo estos sustratos ya se han convertido en un producto. Aquí se le va a llamar la estructura de enzima producto. Y bueno, aquí podemos observar cómo estos productos se separan. Cómo este producto se separan del sitio activo, ¿ya? Pero eso, la enzima sigue siendo igual. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre funciones. Las enzimas vendrían a ser proteínas de actividad biológica que van a catalizar reacciones bioquímicas en nuestro organismo, que van a afectar que desarrollen estas reacciones. La inalterabilidad de estas enzimas vendría a ser un punto de vista interesante para la fisiología humana, lo que es la tecnología y también para la seguridad de los alimentos. Vamos a hablar primero sobre el sistema enzimático. ¿Qué vendría a decir que es un sistema enzimático?
Pues la enzima se va a agrupar a sustancias no proteicas para desarrollar así una actividad de forma idónea. ¿Qué pasará? Que lo que son estas sustancias no proteicas vendrían a ser llamados cofactores. Estos cofactores vendrían a ser la coenzima, grupo prostético y también activadores. Estos vendrían a ser compuestos inorgánicos, iones metálicos y también vendrían a ser compuestos orgánicos que son fuertemente o débilmente atraídos a una fracción proteica. En este punto tenemos las reacciones bioquímicas de las enzimas. Acá vamos a hablar sobre un punto llamado la cinética enzimática. ¿Qué vendría a estudiar la cinética enzimática? Vendría a estudiar lo que son las velocidades de las reacciones catalizadas por las enzimas frente a lo que son los parámetros experimentales. El siguiente punto vendría a ser la activación. La teoría de la inactivación enzimática ha sido ampliamente estudiada, pero hay todavía algunos aspectos que no han sido estudiados profundamente, como la heterogeneidad del sistema enzimático, punto que hablamos anteriormente. Por otra parte, los biocatalizadores vendrían a volver a utilizar lo que es su actividad catalítica luego de haber sido operacionalmente inactivados. Esto se llama una reactivación catalítica. Luego, inhibición. ¿Qué vendría a ser una inhibición? Pues el inhibidor se va a agrupar de forma covalente a lo que es una enzima. Esto es más en un grupo lateral de lo que es un aminoácido, en el foco activo. Y esto la va a dejar inactiva permanentemente. Luego pasamos al siguiente punto, que vendría a ser especificidad enzimática. La especificidad vendría a ser una propiedad muy característica de las enzimas. ¿Qué trata de decir esto? Que una enzima va a actuar sobre un sustrato o sobre un grupo pequeño de estos. Un ejemplo de esto vendría a ser lo que es la enzima de la sacarasa. Esta es muy específica. ¿Qué pasa? Que se hidroliza y se van a romper lo que son los enlaces de O-glucosídicos, y estos así se van a formar lo que son sustratos naturales, que vendría a ser la glucosa y la fructosa. Para continuar la exposición, vamos a hablar sobre las características de las enzimas. Es proteica. ¿Por qué decimos que en la mayoría de veces la enzima es proteica? Pues va a permitir las reacciones químicas en los seres vivos. Las proteínas vendrían a ser conformadas por aminoácidos, y estos se agrupan por uniones peptídicos, y así van a formar lo que son las largas cadenas. Luego, otro punto vendría a ser acelerar las velocidades de las reacciones. Acá vendríamos a especificar dos cosas que son específicas para el sustrato. ¿Qué vendría a ser el sustrato? El sustrato vendría a ser una molécula en la cual la enzima va a actuar. Durante esta reacción, la enzima no va a sufrir ningún cambio. Y otra va a ser la disminución de la energía de activación en el sustrato. Bueno, acá vamos a explicar este esquema. ¿Qué vendría a ser? El sustrato va a necesitar de una energía de activación para así convertirse en un producto. ¿Qué pasa? Que viendo esta línea roja, vamos a ver que necesita lo que es más tiempo y más energía. Pero en la línea azul vemos la diferencia drástica disminuida. ¿Por qué? Porque acá vamos a necesitar, va a influir lo que es un catalizador experto, que vendría a ser la enzima específica que va a actuar sobre el sustrato. Entonces va a actuar la enzima específica con el sustrato y va a hacer que se convierta de forma más rápida y con menos energía en un producto. Yo voy a hablar sobre los tipos de enzimas. Vamos a comenzar con el oxidorreductasas, que es una enzima que garantiza que va a catalizar reacciones oxidorreducción, es decir, la oxidación de un sustrato en relación en simultáneo
con un sustrato encima. Ya, por ejemplo, tenemos acá un compuesto y un sustrato, ya que se van a relacionar con otro, y esto va a hacer que uno se oxide y el otro se reduzca. Ya, dentro del grupo de los óxidos reductasas se encuentra el alcohol deshidrogenasa, ya que está compuesto por el alcohol que va a ser aldehído más NAT. Ya, el alcohol deshidrogenasa se encuentra en los humanos y en algunos animales, y esto ayuda a la eliminación del alcohol tóxico. Por ejemplo, los niveles de enzimas del alcohol deshidrogenasa en la población masculina y femenina, es decir, que en la población femenina no va a asimilar el alcohol rápido que la población masculina. Ya, ahora vamos a hablar sobre las transferasas. Ya, las transferasas se encargan de transmitir grupos funcionales dominantes a receptores. También transmite diferentes hidrógenos de un sustrato a otro. Ya, acá se transmite grupos funcionales de un sustrato a otro gracias a la ayuda de la enzima transferasa. Ya. Un ejemplo de transferasa, acá podemos ver que está constituido por sinasa, que es una enzima que transfiere un grupo de fosfato a través de la ATP hacia la hexosa. Ya. En este proceso está fosforilando la hexosa y la glucosa. Ya, esta parte es muy importante, ya que da vía hacia la glucólisis. Ahora vamos a hablar sobre las hidrolasas. Ya, las hidrolasas realizan hidrólisis de ésteres como enlaces glucosídicos o peptídicos, y también depende en los enlaces donde haya carbono y hidrógeno. Ya, ahora con el ejemplo de la acetilcolina, que es un neurotransmisor que realiza varios procesos metabólicos en nuestro organismo, ya, y que mayormente se encuentra en el encéfalo. Ya, que con la intervención del H2O, que es el agua, se realiza la hidrolización, que esto va a hacer que se degrada a colina y acetato. Continuando ahora, vamos con las liasas, que desarrollan las mismas actividades que las enzimas del grupo anterior, pero la diferencia es que no utilizan agua para dividir o romper este grupo de sustratos. Ya, por ejemplo, tenemos las aldoasas, ya, que en la glucólisis, que es la fructosa 1,6 bifosfato, ya que son 6 átomos de carbono, va a dividir en 2 moléculas de 3 carbonos, que serían la gliceraldehído 3-fosfato y el dihidroxiacetona fosfato. Ya, ahora vamos a hablarles sobre las isomerasas. Ya, las isomerasas va a realizar la conversión a isomerización, ya que hay varios tipos de enzimas dentro del grupo de las isomerasas, que por ejemplo es la racemas y las epimerasas. Ya, que un ejemplo es la conversión del gliceraldehído 3-fosfato al dihidroxiacetano fosfato, que eso se debe a la presencia de la triosa fosfato isomerasa. Para finalizar, tenemos las ligasas, que van a partir de un proceso de unir sustratos, es decir, la biosíntesis, ya que para esto se requieren 2 moléculas que se van a unir con una ATP, pero también se puede dividir dependiendo de su relación con el ATP, porque acá tenemos 2, las sintetasas y las sintasas. Las sintetasas son enzimas que van a hacer la biosíntesis con un ATP, pero en cambio las sintasas son enzimas que van a realizar la biosíntesis, pero no van a estar relacionados directamente con un ATP. Aquí tenemos un ejemplo que es el malconil con enzima A, que va a partir del acetil con enzima A más dióxido de carbono, que va a partir también de un ATP. Esto es una reacción de la biosíntesis que también participa una ligasa. Esto va a ser acetil con enzima A con carboxilasa.